El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios confiamos. El ABC de los eventos del porvenir. Casi le pongo Apocalipsis para Dummies, que está muy popular ese título cuando uno va especialmente a los diferentes aeropuertos y entra a las librerías que están en los aeropuertos de Estados Unidos. Uno encuentra matemáticas para dummies. ¿Usted lo ha visto? Para dummies, pues. Estoy poniéndolo en castellano. Uno encuentra diferentes libros y en realidad lo que trata de hacer estos libros, es decir, esa editorial, lo que ellos están tratando de transmitir es ponerlo lo más sencillo para que las personas que le tienen miedo a las matemáticas aprendan matemáticas. Los que le tienen temor a cómo memorizar y dicen me cuesta trabajo recordar nombres, puedan aprender a hacerlo. Entonces yo quiero hoy quitar el temor de lo que es el libro de Apocalipsis o lo que son los eventos del porvenir. Porque he conocido personas que me dicen, yo no estudio el libro de Apocalipsis porque me da mucho miedo. Esas bestias. Todo lo que debemos recordar es que quien escribió el libro de Apocalipsis fue un hombre inspirado por Dios llamado el discípulo amado. ¿Cómo se llamaba? Juan, el discípulo amado. Él había sido llevado prisionero a una isla llamada Patmos. Y en esa isla Patmos, Dios le da una visión de los eventos del porvenir. Él tiene una visión y recuerde que si Juan quisiera explicar cómo describir un avión, ¿cómo usted cree que el discípulo Juan o Pedro o Aristóteles describirían un avión? Pájaro de acero. Y bueno, ¿y qué es acero? Entonces todo esto del libro de Apocalipsis usa mucho simbolismo, pero es un tema de los eventos del porvenir. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, Jesús de Nazaret mismo habla acerca de los eventos del porvenir. Jesús de Nazaret habló históricamente, incluyendo la destrucción del templo. Habló de las cosas que venían, la invasión del imperio romano. Y no lo entendían. Pero habló también de las cosas que habían de venir en el futuro. Por ejemplo, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y quiero leer solamente un versículo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En estos eventos del porvenir se está hablando acerca de unos términos que yo quiero que nosotros veamos hoy y podamos aprender acerca de esos términos. Uno de ellos, el rapto de la iglesia. Es un vocablo que se utiliza desde que somos niños. Por lo menos los que hemos crecido en esta mitad del mundo donde se cree en el cristianismo y el norte de Europa también, donde los países son cristianos. Hablamos del rapto de la iglesia. Tanto la Biblia católica como la Biblia evangélica hablan de un suceso que lo narra bien una película llamada Dejados Atrás. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película Dejados Atrás? Veo que más de la mitad, la 3/4 parte no lo ha visto. Búsquelo en YouTube, apúntelo, escriba película Dejados Atrás. Es una película que narra lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que va a pasar pronto, no sabemos cuándo, pero va a pasar aquí en la tierra con nosotros los cristianos. Hombres y mujeres que adoren a Dios con todo su corazón. Y dice la Biblia que Jesús dijo, los que guardan mi palabra. Todo lo que el Señor dice, los que guardan las palabras se van con Él. Eso es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es un evento dentro de la
historia de la iglesia cristiana, donde Jesús de Nazaret va a volver a este mundo y nos va a recibir en las nubes, y los creyentes en Cristo, los que tienen sus oídos atentos al sonar de la trompeta, se van con el Señor. Esto es poderoso. La palabra en griego de rapto de la iglesia es la palabra parousia, que literalmente significa arrebatamiento. Algo que va a como arrebatarnos de este mundo. La Biblia lo habla y dice que un día los cristianos van a ser arrebatados de este mundo. Tanto los que ya han muerto como los que estén vivos. Arrebatados completamente, y van a esperar al Señor en las nubes para estar con Cristo hasta cuando el Señor venga a pelear en la guerra, que después no se los voy a mencionar, pero después las vamos a hablar. Pero yo sé que usted ha escuchado la palabra Armagedón y todo. Pero es una verdad. La iglesia del Señor tiene que estar preparado, porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué fecha sería? Hay iglesias que equivocadamente, grupos cristianos que equivocadamente le han puesto fecha a ese evento, cuando Cristo viene por su iglesia, y han quedado mal. Porque con el versículo que dijimos y leímos, nadie sabe. Jesús dijo, ni siquiera los ángeles saben qué fecha vendrá el Señor. Yo sé que usted en YouTube ha visto final del mundo en el año 2019. Final del mundo. Oh, y se acuerda en el año 2000, cuando íbamos a pasar a un nuevo siglo. Algunas personas decían, se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Y literalmente, quizás los millennials no saben, pero los que tenemos, lo que hemos vivido un poquito más, sabemos que muchas piernas temblaron en el año 2000. No sabíamos que venía. Para nosotros era algo nuevo. Y muchas personas han estado anunciando. Ahora hay algo que yo hasta he visto, que los Simpsons, muchas personas están utilizando a los Simpsons como para decir, a través de las cómicas, ellos están prediciendo que viene en el futuro. Yo no necesito que ni un Simpson me diga lo que viene en el futuro. Jesucristo de Nazaret ya me lo habló. El libro de Apocalipsis lo habla. La palabra está clarita. Así que diga conmigo, nadie sabe. Nadie sabe. Pero el evento va a llegar. El evento va a venir. La Biblia habla de una trompeta que sonará. Y la Biblia da un orden y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estamos vivos vamos a ser llevados con el Señor. Algunas personas van a decir, cuando ocurra ese arrebatamiento, van a decir que los ovnis nos llevaron. O van a decir que usted desapareció de la familia, que ya venías pensando. Mire, yo firmemente creo que el enemigo va a tratar de inventarse lo que sea. Por eso es necesario que nosotros sepamos lo que está pasando, lo que va a ocurrir. La palabra profética más segura, dice la Biblia, nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética de Dios. Cristo lo ha dicho. Yo he visto tantas profecías bíblicas siendo cumplidas que yo digo, Cristo viene pronto. No te estoy hablando de profecías de aquellos profetas que te dicen, veo maleta, viaje, promoción, pastorado, plata. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una palabra profética que aparece en la Biblia y que está diciendo que Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Mire conmigo, por favor, Mateo capítulo 24, versículo 42. Jesús de Nazaret, hablando, le dice a sus discípulos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nos está mandando a velar.
Usted me pregunta, ¿habrá oportunidad de cuando Cristo venga por la iglesia y la iglesia esté con el Señor y los cristianos se vayan con Dios? ¿Habrá oportunidad de quedarse aquí en la tierra? ¿Y qué pasará después que la iglesia es arrebatada en el cielo? Nosotros creemos, yo creo en lo que es el mover del anticristo, que ya sentimos que está en el mundo también. Y nosotros tenemos una postura. Hay posturas teológicas que dicen que la iglesia va a atravesar todo lo que tiene que ver con la gran tribulación. Yo creo que nuestro Padre Celestial nos va a llevar al cielo antes de la gran tribulación. Mire, si ahora hay cosas terribles, los cristianos en la China, los cristianos en el Medio Oriente están pasando muchos problemas. Yo decía en estos días que nunca en la historia de la iglesia cristiana, nunca ha habido tantos mártires cristianos como ahora. Aquí en Latinoamérica los católicos y los evangélicos a veces tienen su problema. En países como, los países de Medio Oriente, los países de Asia, para ellos no hay separación. Si usted es cristiano y punto. No te preguntan a qué iglesia vas. Y a todo aquel que no niega a Cristo Jesús, lo meten preso, los torturan, los matan. Oiga, eso está ocurriendo en nuestra época. Yo estuve hace como 1 año y medio invitada por Franklin Graham a un evento acerca de los mártires. Y me senté junto a personas, y creo que he contado la historia de una mujer que se sentó al lado mío. Al ratito la llamaron, era un evento pues como el triple de esto aquí. Y en ese evento llamaron a la muchacha. Ella subió con su esposo y dijo: a mi papá lo mataron en un país árabe. Lo mataron porque él era el pastor de la iglesia y le dijeron: deja de predicar. Y él dijo: yo no voy a dejar de predicar. Y lo mataron. Pero en vez de callarse la boca, ella y la familia dijeron: nosotros no vamos a parar de hablar del Señor Jesucristo. Y siguen predicando del Señor. ¿Por qué es tan importante que usted conozca acerca de estos eventos del porvenir? Porque cuando la iglesia se va, y usted tiene que asegurarse de no quedarse en ese arrebatamiento, y ese rapto de la iglesia, cuando se vayan la gran mayoría de los cristianos, porque lo que viene al mundo va a ser peor que lo que conoce cualquiera en la historia de la humanidad. Yo soy apasionada por la historia. A mí me gusta la historia, me gusta leer historia. He leído y he estudiado la historia de mártires en el tiempo de la iglesia primitiva. Los mismos discípulos, cómo los perseguían y les mataban. Vendrán cosas peores. Si una persona no puede serle fiel al Señor ahora, tampoco le va a ser fiel al Señor durante el reinado del anticristo. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros aquí en esta palabra: velad, porque no sabes a qué hora ha de venir el Señor. Quizás usted dice: no lo dimensiono, no me imagino qué es, cómo va a ser. Tenemos versículos que nos hablan acerca de cómo vamos a irnos en el Señor. Solamente tenemos que estar conectados. Yo comentaba hace unos años que descubrí una frecuencia que los menores de 15 años para abajo lo escuchan, los jóvenes. Los demás no lo escuchamos. Tu perrito escucha cosas que tú no escuchas, ¿sí o no? Los animales tienen esa capacidad de escuchar cosas que usted y yo no escuchamos. Esa trompeta final, quizás el Señor va a poner algo en nuestro oído espiritual para poder escucharla e irnos con el Señor. Pero tenemos que estar listos y preparados para la venida del Señor.
Entonces Mateo 24, versículo 36. Mire lo que dice la palabra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Qué bueno, porque cuando uno sabe a qué hora viene alguien, se prepara. Yo soy de las que cuando alguien me dice, la paso a buscar, pastora, a mí me gusta estar lista, preparada. En mi edificio los elevadores no trabajan al ritmo del sonido, son lentos. Y no me gusta que alguien esté abajo esperándome. Tenía una tía que le gustaba procrastinar. ¿Sabe lo que significa la palabra procrastinar? Dejaba todo para la última hora. Y uno le decía, pero tía, ¿cuándo vas a cambiar? Murió igualita. Lo importante es que está con el Señor. Pero nosotros tenemos que estar listos y preparados. No existe tal cosa de que mañana me arreglo. Porque uno no sabe si Cristo viene o si nos vamos nosotros primero de este mundo. Entonces tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Mire conmigo, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no te manda un chat que te dice, prepárate, te voy a quitar las llantas del carro, voy a entrar a tu casa. ¿Cómo viene el ladrón? Sorpresivamente, sorpresivamente. Y dice el Señor que el día del Señor, ese tema, el día del Señor, vendrá sorpresivamente para nosotros. Esto nos sirve para andar preparados. Nos sirve para decir, Señor, yo quiero irme contigo. No quiero quedarme por nada en el mundo. No me voy en el segundo ride, me voy en el primero. Porque uno no sabe. Si le cuesta trabajo serle fiel ahora, imagínate el día que te digan a ti, bueno, a ustedes no, porque ustedes todos se van con el Señor. Pero que te digan, niega a Cristo o matamos a tus hijos, o niega a Cristo, te matamos a ti. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Yo no tengo idea, pero no quiero averiguarlo tampoco. Yo me quiero ir con el Señor. Entonces vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Y esto nos sirve a nosotros para guardar nuestra vida. ¿Se fija? Nadie puede vivir un cristianismo desordenado. La palabra de Dios dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así, cierren los ojos rapidito. Segundos, fracción de segundos. Así será el rapto de la iglesia. Los que se quedan, se quedan. Yo estaba viendo una película que hizo una iglesia en Estados Unidos también. Y en esta película veía cómo se quedaban ropa de personas simplemente y eran llevadas. Cómo había carros que se quedaban sin conductores. En Dejados Atrás habla cómo se quedaban aviones sin piloto. ¿Se imagina? ¿Cómo ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos? Rápidamente. Diga conmigo así. Nadie sabe el día ni la hora. Yo en lo personal creo que el Señor retarda su promesa por misericordia. Hasta que la última persona sea convertida, entonces va a venir el Señor. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Entonces, cuando venga la última persona que ya forma parte del grupo, que el Señor dice, ya hasta aquí termino, entonces viene el Señor. La Biblia compara la venida del Señor como los días de Noé. Se estaban dando en matrimonio. Cuando Noé empezó a decir, viene algo, viene el diluvio, la gente no le creía. Pero la Biblia dice, así mismo como en los días de Noé, vendrá la venida del Señor. Yo a cada ratito, una de nuestras iglesias nacientes, me dice la persona que tenemos encargada de la iglesia, el pastor me dice, pastora, ¿cómo se están casando la gente?
Ay, Cristo viene pronto. Más que nunca. Pero nosotros tenemos que estar listos y preparados. ¿Cómo ocurrirá? Nuevamente, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo esperas. Esta mañana yo estaba caminando por mi casa y de repente, ¡pum!, me golpeé el dedo pulgar del pie. Y yo me quedé, ¡ay! Usted sabe que eso duele. Menos mal que no fue el meñique. Pero yo me quedé, ¡uy! ¿Cómo ocurrió esto? Porque el dolor fue grande. ¿Cómo ocurrió esto? En un momento moví el pie y lo moví mal. ¿Cómo ocurrió eso? No me di ni cuenta. No me apercibí de lo que estaba pasando. En un abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. La comparación de esto es muy, muy pequeña, pero vendrá como ladrón en la noche. Dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Vienen los ángeles y le dicen a los seguidores que estaban ahí de Cristo, le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esa fue la palabra que le dijeron. Así vendrá. Como lo han visto ir al cielo, así vendrá el Señor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablándonos el orden del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús resucitó, hubo muertos que resucitaron. ¿Sabías eso? Cuando Jesús resucitó, hubo muertos que resucitaron. La gente los veía caminar por las calles. Yo no sé mucho de esto porque la Biblia no habla mucho acerca de eso. Pero sí dice que algunas personas los vieron a sus propios muertos. Claro, volvieron a tener que morir. Y desde ese tiempo para acá no ha habido resurrección de muertos que hayan sido llevados con el Señor. Pero ahora, en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, algo va a pasar con las personas que han muerto en Cristo Jesús. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que estar ausente de este cuerpo, dice Pablo, es estar presente ¿con quién? Con Cristo. Pero también las almas de las personas, según lo que yo estoy viendo en la palabra de Dios, se quedan aquí esperando la resurrección. Esperando que Cristo venga por ellos. Y el día que Cristo venga en las nubes, se lleva, eso se llama la primera resurrección, teológicamente hablando, se lleva a los muertos en Cristo. Desde el tiempo de Cristo Jesús, ¿usted tiene idea de cuántas personas han muerto en Cristo Jesús? Esas personas van a resucitar con el Señor. Y Pablo dice, después los que estamos vivos y conectados con el Señor, nos vamos con el Señor. Una línea de tiempo. Quiero explicar un poquito acerca de lo que es la línea de tiempo con el Señor, lo que es este rapto. Bueno, ahí lo ven. Lo primero es la venida de Cristo a este mundo. Tampoco lo creían. Los judíos todavía no lo creen. Y nosotros tenemos que creer que si Cristo vino a este mundo y Jesús de Nazaret dijo cómo debemos vivir nosotros, yo debo vivir para Dios con todo mi corazón. Accesa ya a nuestra página web y obtén este y todos los mensajes de la doctora Ilia Carrera. www.centrocristianobetania.org. Serán de bendición para tu vida. El Centro Cristiano Betania presentó En Dios confiamos.
un programa de la doctora Ilia Carrera.